una aclaratoria en base a una solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo, mi persona, de manera directa, hacia la Sala Constitucional del TCJ. ¿Por qué esa solicitud que hizo la Defensoría? ¿Y por qué la decisión del TCJ de aclarar y de confirmar competencias? Tú has sido constituyente, que ya previamente se establecieron en nuestra Constitución, luego en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, es lo siguiente lo que se ha ordenado. En primer lugar, que la Defensoría del Pueblo, en base al artículo 281, numeral 1, constitucional, eso está, si quieres tú mismo lo puedes leer, que tenemos cualidad para investigar violaciones a derechos humanos de oficio o a instancia de parte. Es decir, la Sala Constitucional del TCJ no es que le ha agregado o ampliado competencia a la Defensoría, todo lo contrario, las ha confirmado. Tú me dirás, bueno, ¿por qué tales las ha confirmado? Bueno, porque yo debo decir y denunciar, en su momento lo hice, que a la Defensoría del Pueblo se le pretendió, sin éxito, pero se le pretendió limitar, obstaculizar su radio de acción. Por ejemplo, Earle, nosotros tenemos cualidad para presenciar en base a una presunta ejecución extrajudicial que lamentablemente implica una violación al derecho a la vida. Tenemos cualidad para presenciar una autopsia y hacer un acta defensorial, porque eso es parte de nuestro trabajo de investigación en materia de violación a derechos humanos. Debo decirte, y es obligante decirlo, que muchas veces funcionarios del Ministerio Público le pedían al 6CPC que la Defensoría fuera desalojada de la morgue. Obviamente que nunca lo lograban. Ojo, no lo lograban porque la Defensoría del Pueblo, en mi gestión por lo menos, ha hecho valer su autoridad, su competencia en defensa de los derechos humanos de la gente. Pero la intencionalidad ya era negativa. ¿Cómo tú le vas a decir, por más fiscal que sea, con competencia nacional, a un funcionario policial, mire, retire a ese delegado de la Defensoría porque no puede presentar la autopsia? Claro, nunca lograron desalojar a ningún funcionario nuestro, ojo, pero estaba esa actitud para mí poco, aparte, cooperante, para mi opinión muy clara, incluso hasta obstaculizadora y negativa. Eso por un lado. Por otro lado, ningún director de policía, muchos de ellos, te vas a sorprender, municipales, imagínate, un director de policía municipal. Llega un delegado de la Defensoría del Pueblo para ingresar como la Constitución establece, de manera sorpresiva, porque se supone que hay una denuncia de un familiar de una presunta violación de derechos humanos en esa estación de policía. Ah, no, entonces el director de la Policía Municipal intenta o buscaba prohibirle al delegado de la Defensoría ingresar. No puede, porque la propia Constitución nos da la cualidad de ir a instalaciones civiles o militares sin previo aviso, donde se presuma esté ocurriendo una violación a un derecho humano. No será Entonces, un director de policía municipal, imagínate, no quiero nombrar, pero se dio reiterado en algunos estados, casi siempre eran 2 o 3 estados. Ah, entonces tenía el defensor, en ese caso el delegado nuestro, Earle, casi que advertirle que iba a denunciarlo, no sé si me entiende, sí, perfecto, sí. Denunciarlo ante un tribunal competente por obstrucción a una institución nacional de derechos humanos. Entonces tenía que llamar el defensor al gobernador de esa región. No, no, mira, eso no puede ser. Pidiendo permiso para entrar. Eso no puede ser. No, al final entraban, ojo. Sí. Pero no sé si me vas captando. Era una serie de hechos, pero adivina por qué. Porque se convirtió en una especie de norma desde el año 2000, en que cuando la Defensoría del Pueblo nació como institución y se hizo como una especie de costumbre. Entonces, yo me hacía esta pregunta, bueno, pero yo no puede ser que porque esté yo como defensor, finalmente uno hace valer su autoridad, no sé si me capta. Ajá, pero pasa la gestión, yo culmino mi gestión de 7 años, viene otra persona, entonces va a volver la Defensoría a ser la que era en el pasado, donde la maltrataban, donde la obstaculizaban. Un jarrón chino. Exactamente, no, nosotros nunca vamos a hacer un jarrón chino. Entonces, me vi obligado por las propias circunstancias
a solicitarle a la Sala Constitucional que aclarara una serie de hechos totalmente, para mí, constitucionales, legales, en función de nuestras atribuciones. Ahora, de allí a que nosotros se nos amplió nuestras competencias así de facto y que le quitamos titularidad o competencia al Ministerio Público es una infamia. ¿Qué significa? Que nosotros no somos solamente una escuela. Pues ¿qué se pretendía? Que la Defensoría solamente fuera ¿qué? Una ONG. Institución para hacer solamente pronunciamientos. No, nosotros somos de acción, de reparación, de mediación. Yo he aclarado, la Defensoría del Pueblo no es un tribunal, no condena, tampoco es el Ministerio Público, que finalmente imputa, califica y acusa penalmente y literalmente, como dicen en el Tigre, mete preso a la gente. La Defensoría más bien busca proteger a quien pudiera estar privado de libertad, proteger a ciudadanos que han sido víctimas de abuso por parte del Estado, mediar en función de la paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es positivo que este programa en lo pedagógico aclare esa matriz tan negativa que ha sido usado, te repito, como te dije, de manera canalla. Porque la Institución Nacional de Derechos Humanos Defensoría del Pueblo cumple una labor histórica, estratégica, fundamental para el país, con muy pocos recursos, actuando siempre con la mayor abnegación, incluso siendo vilmente atacados porque se nos ha quemado 2 sedes de forma absoluta, 100%, la de Maracaibo, la de Valencia, 8 sedes parcialmente dañadas o destruidas, inclusive cuando hacen esas manifestaciones violentas de quema, destrucción de sedes de la Defensoría del Pueblo, tenemos personal adentro. Quienes lo hacen de manera cobarde, encapuchados, asediando, insultando, ofendiendo. Y finalmente agreden a una institución, te repito, que ha logrado ser un equilibrio incluso en medio de una situación muy particular, cuando estamos observando algunas instituciones del Poder Público Nacional prácticamente convertidas en partidos políticos. No quiero mencionar cuáles, pero es obviamente partidos políticos incluso adversos al Estado. Ese no es el papel de la Defensoría del Pueblo, porque nosotros tenemos que estar en el medio, en el equilibrio, buscando la defensa de todos y de todas las venezolanos, y lo vamos a seguir haciendo, ahora con una mayor, yo diría, te repetiría que la Constitución, la Ley Orgánica por Ciudadanos, el propio Código Orgánico Procesal Penal ya nos daba esas atribuciones, no nos han dado nada nuevo. Lo que pasa es que esta decisión del TCJ, que es histórica incluso en América Latina, le da un marco, yo diría, de mayor, vamos a decir, peso, si me permite, porque la decisión de la Sala Constitucional del TCJ de darle es vinculante, tiene una consecuencia inmediata y yo estoy seguro que va a haber colaboración de todos los operadores de justicia, mujeres, en un caso, confundidas por ser la esposa de un alto personero del gobierno, suponte tú, o por haberlo confundido en otro caso anterior con unos magistrados. ¿Qué hubiera ocurrido si ese grupo, esa turba incivilizada, indecente, logra acorralar en el suelo, en estos ambos casos, a estas personas, y tú sabes que la psicología del linchador se convierte en homicida? ¿Qué hubiera pasado? Que tal vez los hubieran matado. Entonces, ¿qué hubieran dicho? Que eso se hizo por una reivindicación política, por un acto heroico. Ahora, yo digo, allá hay videos, allá hay fotos. ¿Por qué todas esas personas que lincharon allí no están llevadas a los órganos de justicia si hay suficiente video de eso? Están los propios seguridad de CCCT, pero hay otros casos recientes. En Lara, Arle, acaban de quemar, se salvaron de milagro, a 2 muchachos en Lara por haberlos confundido, por haber creído que son miembros del partido gubernamental. Previamente mataron a un teniente retirado, luego a Orlando Figuera en Altamira, luego al Melina Castillo lanzaron un botellón congelado de agua porque querían agraviar a una manifestación progubernamental que pasaba y terminaron matando a una vecina. A una vecina de ellos. Y así sucesivamente. Así es. Esto merece el repudio de todos. Han perseguido a personas en el exterior que están en lugares públicos. No hay derecho a que eso ocurra. Y por ello yo creo que la Asamblea Constituyente tendrá que incluir
los delitos de odio como violaciones expresas a la dignidad humana con sanciones severas, porque yo creo, como ya lo dijimos y lo confirmó la Sala Constitucional del TCJ, aparte que están las atribuciones a la Defensoría, nosotros tenemos que hacer estas alertas cuando consideramos ocurren eventos en los cuales la Defensoría del Pueblo tiene que no solo hacer un pronunciamiento firme, sino una acción también, como en efecto la hemos hecho a este respecto. Fíjate, es bueno destacar que el propio jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha hablado mucho sobre el tema del uso indebido de armas de fuego. De hecho, ha instruido, ha prohibido que se use escopeta con perdigones y obviamente menos las armas de fuego. Algunos funcionarios de manera individual, lo considero como abogado penalista, hay responsabilidades penales individuales que recaen cuando alguien comete abuso de este tipo, han hecho, vamos a decir, caso omiso pues a estos, no solo señalamientos del propio jefe de Estado, también hechos por nosotros, y lo que establece la Constitución y la ley, incluso por las propias autoridades jerárquicas. Lamentablemente para ellos, el sistema de justicia va a operar y está operando para sancionarlo. Nosotros hemos llamado la atención, yo quisiera que la cámara, por favor, si pudiera enfocar acá. Aquí. Esto es una especie de manual, reglas mínimas de estandarización para los cuerpos policiales. Esto es un avance grande que tuvo el Estado venezolano. Esto lo editó en su momento el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Y aquí está lo que se llama el manual de cómo tú tratar a una persona que previamente ha sido detenida. Aquí están, por ejemplo, en esta parte, si me permite, que voy a leer un poco, consideraciones generales al respecto, ¿no? Una de ellas refiere cómo debe la policía tratar a una persona que previamente ha sido detenida y posterior a esa detención. Dicen, por ejemplo, sobre sus pertenencias, sobre cómo tiene que darse el traslado sin ningún tipo de abuso, sin ningún trato cruel, inhumano o degradante, sin ningún tipo de exceso policial, sin tener que, como ocurrió, ya tú me mencionas el caso de Lechería Anzoátegui, donde nosotros no es que solamente nos pronunciamos, hicimos una solicitud al propio comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Sergio Rivero, conversamos sobre ese tema. Allí un grupo de aproximadamente unos 30 guardias nacionales, a un joven menor de edad que previamente fue detenido, lo arrastraron por el suelo, lo patearon en el suelo, lo golpearon, y es una acción execrable que merece la condena unánime de todos, incluyendo por supuesto la Defensoría. ¿Qué hicimos nosotros de entrada? ¿Qué fue lo que solicitamos? Que el comandante de esa unidad fuera relevado del cargo, sometido a una investigación de carácter disciplinario. De hecho así ha ocurrido, y por supuesto los funcionarios investigados en tanto deben ser sancionados por esa acción que debe marcar un precedente de lo que no debe hacerse. Por lo tanto, eso que aparece en ese diario el día de hoy también está acompañado, no sé si viste, si me permites el titular, habla de cómo unos manifestantes violentos incendiaron los Mercales. En el titular aparece en la primera página. Déjame ver. Algo increíble, ¿no? El pueblo necesita, obviamente, que los centros de acopio finalmente distribuyan los alimentos, pero manifestantes violentos desadaptados han quemado. Sí, aquí dice, perdona, Tares, dice, el jefe del Poder Ciudadano también condenó los ataques incendiarios a centros de acopios de alimentos en varias regiones. Bueno, algo... 50.000 toneladas en Anzoátegui. Solamente en Anzoátegui, solamente, ¿no? Que esos alimentos este fin de semana, debieron haber sido distribuidos en todo el estado. Están quemados. Lo quemaron y quedaron totalmente destruidos. Pero hay algo más grave, el asalto a gandolas con alimentos, para quemar los alimentos. El asalto a mercados, como ocurrió en Lara, en Barquisimeto. Pero la oposición dice que hay una crisis humanitaria porque no hay alimentos. Pero mira, por eso son estas cosas. Quien no las condene, obviamente se hace cómplice. Claro. Fíjate cómo nosotros, con toda la autoridad moral
cada vez que ocurre un exceso policial, tú ves que la Defensoría sale a la palestra. No a querer señalar ni cuestionar o perseguir a nadie en lo particular, no, es que es nuestro deber, como también cuando ocurren actos como estos, para mí son criminales. Incendiar un centro de acopio de alimentos para el pueblo, de comida para el pueblo, asaltar un mercado popular, quemar y destruir la comida que ahí hay, asaltar unos encapuchados, una gandola con comida o con otro tipo de implemento, con el solo placer, ¿verdad?, piromaníaco de hacer daño, es un acto simplemente repugnante que merece la sanción y la condena de todos. Pero tú ves que hay silencio en quienes deben, siendo promotores muchas veces de estas manifestaciones que derivan en violencia, no dicen nada. Entonces yo creo que debemos volver, como dice esa declaración, a la sindéresis, al diálogo. Yo creo mucho en el diálogo, Garly. Así como yo hablo contigo, que eres un parlamentario del bloque de la patria, también me ha tocado hablar, y lo hago, con parlamentarios del bloque opositor, para buscar que siempre una directa conversación y buscar resultados en lo que pudiera ocurrir para favorecer un clima de paz, de conciliación, de encuentro entre venezolanos, y no colocar a nuestra institución, ¿verdad?, que eso nunca en mis manos ocurrirá, como un factor para la polarización, para la violencia, para el desconocimiento de la autoridad competente. ¿Tú sabes qué cosa grave es una democracia? Cuando factores que se llaman democráticos, entre comillas, buscan implosionar a otros poderes y deslegitimarlos y toda esta serie de cosas que hemos observado. Porque yo pienso que al final eso no ayuda a un clima de reconciliación, de distensión, de entendimiento, y por eso siempre vamos a insistir en este camino, y yo creo que hay mucha esperanza de que eso ocurra. Es más, en cualquier momento tú verás, yo tengo esa percepción, que se restablecerá en Venezuela de manera formal la mesa de diálogo, porque al final todos somos venezolanos y no queremos una conflagración interna en este país, porque quienes no hablan terminan matándose. Eso ha ocurrido en el Medio Oriente, ocurrió en Centroamérica, ocurrió en Colombia, ha ocurrido en México, imagínate tú lo que es ahorita México, pero da la casualidad que estos países aparecen como los jueces de Venezuela cuando sus países internamente están en llamas. Hay dos grandes eventos electorales que en puerta, uno de carácter nacional, la Asamblea Constituyente, otro de carácter regional. Por ejemplo, en la primera semana de agosto se tendrán que preinscribir los candidatos a gobernadores. ¿Qué va a ocurrir allí, Early? El voto es un derecho humano, el voto. Absolutamente, así lo consagramos. Nosotros cuando estuvimos en la Constituyente en el año 99 le dimos al derecho al sufragio la calidad de derecho humano. Ahora, que un grupo quiera impedir que otros ejerzan el derecho humano a votar, como he escuchado, de manera para mí irresponsable, no, los que vayan a votar para las elecciones de la Constituyente los vamos a asediar, vamos a quemar los centros electorales. Esos son delitos de carácter penal graves. Pero la abstención es válida también. Una cosa es la abstención y otra es que tú asedies un centro electoral, empiezas a fomentar violencia y amenazas a quien quiera votar. Tú no puedes hacer eso impunemente. El que quiera votar, déjelo votar. No puedes tú impedir que lo haga. Eso de que eso son bravuconadas. Vamos el día del 30 de julio a incendiar los centros electorales, a impedir. Primero que eso no va a pasar porque hay un plan República que va a actuar incluso con una prevención ahora de que no va a estar 100 metros a la redonda del centro electoral, sino a 500 metros. Porque tú tienes que garantizarle ese derecho humano a ese ciudadano, por ejemplo, que quiere votar por ti en el Tigre o por otro rival que tú tengas, como candidato o precandidato que eres, y así sucesivamente. O como cuando ocurre el evento electoral regional de candidatos a gobernadores. ¿Qué van a hacer ahora? Suponte tú, un precandidato de un partido de oposición quiera inscribirse, porque esa es su inclinación a aspirar a una gobernación. Lo linchan. Ajá, en Anzoátegui, en Sucre, en Monaga, que lo van a linchar, lo van a expulsar de su organización. Es algo increíble, porque una de las cosas importantes que estableció la mesa de diálogo el año pasado era que se dieran en este año las elecciones regionales de gobernadores. Claro. No es que se van a dar, es que es un hecho. Claro. Tienen Están convocados por un poder.
Correcto, y no solo eso, sino que ya está toda la organización en marcha. Tarek, tu mensaje final al pueblo venezolano, porque hay muchas señas por allí en contra de, no del defensor, sino contra el tiempo. ¿Cuál es tu Mira, yo mensaje creo al que pueblo? un mensaje, primero, de calma, de mucha calma, no estar atendiendo a esos especies de lavados cerebrales donde colocan a las personas prácticamente en un nivel de terror psicológico, de creer que Venezuela hoy es, bueno, algo triplemente superior a Alepo. Yo tengo amigos, Arle, incluso algunos escritores, que han venido en estos días a visitar Venezuela. ¿Vienen de dónde? De países de América Latina, unos de Argentina, otros de Colombia, otros de Cuba. En estos, vamos a decir, las últimas 4 semanas, han venido por razones de invitación de carácter amistosa, no actividades formales. Y yo los he conocido, pues, por la actividad que uno ha tenido de toda la vida, de estar en los países también haciendo actividades literarias. Y se han sorprendido de lo que han visto, en el sentido, no es que han visto que esto sea Disney World, o que esto sea Suecia, Dinamarca. Venezuela tiene su propia dinámica, pero la realidad que tenían como aprehensión antes de llegar, creyendo que esto era un país en llamas en los 4 costados, que iban a conseguirse, bueno, una conflagración, una guerra civil. Algo así como te dije, Alepo se quedaría corto. Entonces dicen, bueno, mira, Venezuela tiene sus problemas, hay las cosas que sabemos, pero no es esa imagen que las plataformas mediáticas mundiales han querido transmitir. Yo llamo entonces a la calma, a la sindéresis, los que quieran manifestar que lo hagan pacíficamente, sin armas, al Estado venezolano respetar a quienes pacíficamente y sin armas lo hagan, volver nuevamente al civismo del debate político en las barriadas, en las urbanizaciones, con ideas, no con violencia, no de manera encapuchada. Yo veía un video que tú mencionabas al principio del uso de los niños. No, vamos a llevarlos porque allí es donde ellos pueden, supuestamente decía un diario, adquirir... Cubrir sus necesidades. Es falso. Allí lo que los estás exponiendo simple y llanamente a un atentado a su integridad física. Porque un niño de 7 años, nosotros hemos documentado casos, Arle, de niños de 7 años, de 8 años, de 9 años, de 10 años, que los han encapuchado para estar en esas manifestaciones. Menores de 17 años. Fíjate tú cuántos de los fallecidos tienen 16 años, menores de edad, muchos de ellos, que lamentablemente varios han incluso, aparte de la agresión de funcionarios policiales que hemos documentado, lamentablemente varios de ellos también han muerto con la manipulación de explosivos, sí. Otros por armas no convencionales, etcétera. Y un caso grave. ¿Tú sabes cuánta gente ha muerto de Arle? Ya está muy largo tu mensaje. Pero mira, ¿tú sabes cuánta gente de Arle ha muerto en estos 3 meses que ni siquiera estaban manifestando? Más de 20, que ni siquiera estaban cerca de una manifestación. Querían cruzar una barricada. 12 han muerto intentando cruzar una barricada porque chocaron contra un objeto contundente o porque les dispararon, porque no pueden pasar, o porque colisionaron sus motos en aceite. Entonces mi llamado es a volver al debate político serio, de altura, a la búsqueda de los votos en las barriadas, en las organizaciones, en función de tu proyecto, claro, y dejar a un lado la violencia. Es decir, el entendimiento, la paz, la calma y la convivencia.